Muy buenas noches, amados hermanos y amigos de Facebook. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la Biblia. Tiempo que vamos a estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Mi nombre es Héctor Pérez y soy el pastor de la Primera Iglesia Bautista de West Pine en la Florida. Un ministerio que tiene varias casas de estudio bíblico y discipulado en Hialeah, en Pembroke Pines y muy pronto en Miami Lakes. Si usted quiere ser parte de este ministerio, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Búsquenos a través del internet en Primera Iglesia Bautista de West Pine. Sin más demora, quiero invitarles a cada uno de ustedes a buscar en sus Biblias el libro del Génesis, capítulo 3, en el versículo número 6. El libro del Génesis, capítulo 3, versículo 6. Y hoy vamos a estar hablando acerca de el pecado de la primera pareja humana, cómo esto afectó a la humanidad entera y cómo esto es el inicio del pecado en la vida del hombre. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 6. Dice de esta manera la Biblia: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Les invito a orar. Gracias, Padre, por esta noche y la oportunidad que nos das de poder compartir con nuestros hermanos y amigos a través de la internet este estudio de la Biblia. Dirígenos con tu Santo Espíritu y ministranos, Señor, porque tenemos necesidad de ti. En Cristo oramos rogando estas cosas. Amén. Bien, a modo de introducción es importante recordar que cuando Dios crea el Edén y después pues crea al ser humano, le dice a este que podía comer de todo árbol excepto del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Todos nosotros conocemos la historia como la serpiente tienta a Eva, esta desobedece, da de comer a su esposo y evidentemente se cumple lo que Dios ciertamente le había dicho a Adán, que al comer de este fruto entraría la muerte al mundo, por cuanto es precisamente el pecado lo que trae a la existencia la muerte o la muerte segunda o la condenación, por decirlo de alguna manera. Hoy vamos a estar hablando acerca del origen del pecado. Vuelvo a leer este texto de la Biblia. Dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió con ella. En la tentación de la serpiente hacia Adán y Eva están presentes los tres elementos con los que a lo largo de la historia Satanás ha tentado al ser humano: mundo, vanagloria, los deseos de la carne, etc. Pablo afirma en su epístola a los romanos que por naturaleza toda la humanidad, sin excepción, se halla bajo la culpa y bajo el poder del pecado. Cuando el pecado reina, reina la muerte. De hecho, ya la Biblia había dicho: el alma que pecare, esa morirá. Y por tanto, la ira inescapable de Dios también está sobre toda la humanidad. Romanos capítulo 3, en el versículo 9, el apóstol Pablo le dice a los romanos, y deja esto plasmado en la Biblia para que todo ser humano a lo largo de la historia pueda comprender estas verdades. Dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, tanto los judíos como los no judíos tienen en común la realidad de que al ser descendientes de Adán y Eva, quienes fueron la primera pareja, tanto el uno como el otro está en pecado. Posteriormente, cuando Pablo sigue avanzando en su escrito, en el verso 19 del mismo capítulo 3, llega a decirle a los creyentes de Roma: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, no solamente todo hombre está en pecado, no solo todos han pecado, sino que a causa de ese pecado, en tanto y en cuanto el hombre no se arrepiente y se vuelve a Dios y se reconcilia con Dios, el hombre además está bajo el juicio condenatorio de Dios. Está expuesto a la muerte segunda, a la muerte eterna, en el lugar que la Biblia llama
infierno o lago de fuego, etc. Pablo también en el capítulo 5 a los Romanos, en el versículo 17, posteriormente dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, y está hablando precisamente de Adán, o sea, por Adán haber violado el mandamiento de Dios y haber tomado el fruto prohibido y haber comido, introduce el pecado al mundo y con el pecado la muerte, y por tanto la muerte reina en las vidas de aquellos que están aún bajo el pecado y bajo la consecuencia y la condenación del pecado. Continúa diciendo este texto de la Biblia en Romanos 5:17. Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea que, mis amados hermanos en el Señor, lo que nos interesa es lo primero que dice este pasaje, que por la transgresión de uno entra la muerte y por tanto todo ser humano está bajo el juicio de Dios. Entonces, recapitulando, vemos esto: todo hombre, a menos que sea redimido, está bajo pecado, y a consecuencia de eso reina la muerte y además está bajo el juicio de Dios. Luego, si vamos al mismo capítulo 5 de Romanos, pero en esta ocasión al verso 21, mire lo que Pablo nos enseña. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, y nos va de alguna manera indirecta diciendo que el pecado reina y reina para muerte, porque el pecado trae como resultado la muerte. Después en el capítulo 6, verso 23 va a decir, la paga del pecado es la muerte, cumpliendo la sentencia de lo que Dios había advertido a Adán y Eva cuando le dijo, si comen de este fruto ciertamente morirán. Continúa diciendo capítulo 5, verso 21 de Romanos, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, donde está el pecado, cuando una persona está en pecado, mientras que la persona está en pecado, es alguien que está bajo el señorío, la autoridad y el reinado de la muerte. Es importante que entendamos que una persona así, entonces está bajo el juicio de Dios, está bajo la ira de Dios. Cuando leemos Romanos capítulo 1, en los versos 18 al 19, Pablo le dice a esta gente, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, si todos los hombres están en pecado, todos los hombres están cometiendo actos injustos, porque el pecado es precisamente saber hacer lo bueno y no hacerlo, es violar la ley de Dios. Al violar la ley de Dios, el hombre está haciendo actos injustos, entonces la ira de Dios está contra esa persona. Y continúa diciendo este texto, Romanos 1, 18 al 19. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora, comparemos este pasaje con el resto de la Biblia, con lo que va después a decir en el capítulo 5 de Romanos, versículos del 12 al 14. Mire cómo dice ahí, Romanos capítulo 5, versos 12 al 14. Mire, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y a esto lo leímos, y por el pecado la muerte, escuche esto, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. O sea que, si la muerte pasó a todos los hombres porque todos los hombres son pecadores, entonces todos los hombres, a menos que sean salvados, están en una condición de muerte, están en una condición de perdido y necesitan salvación. Y continúa diciendo Pablo, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, reinó la muerte. ¿Por qué? Porque reinaba el pecado, el cual, hablando de Adán, dice que es figura del que había de venir. O sea, Adán es figura de Cristo. Luego, en la epístola, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículo 26, leemos lo siguiente. Y de una sangre ha hecho todo el linaje, dice ahí la Biblia, de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación.
Y cuando Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo número 15, en el verso 22, él dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y nos revela esta gran verdad. Todos los hombres, a causa del pecado de Adán, nacen en pena de muerte. Todos los hombres nacen siendo pecadores. En este tema, entonces, se remonta al pecado de aquel hombre que describe el hablar con nuestro antepasado común. O sea, todos los hombres tenemos en común el hecho de que somos pecadores en Adán. En Adán todos hemos pecado. Se trata entonces todo esto de una interpretación apostólica, y dicho sea de paso, recuerde que parte de la fe cristiana consiste en perseverar en las enseñanzas de los apóstoles, como dice el libro de los Hechos. Se trata de una interpretación apostólica con autoridad acerca del relato que recoge el libro de Génesis en el capítulo número 3. O sea que podemos decir que prácticamente Pablo lo que está haciendo es interpretando Génesis capítulo 3, todo el tema que tiene que ver con el origen del pecado, donde encontramos precisamente la historia de la caída del hombre, la derrota original de todos los humanos, que los alejó de Dios, que los alejó de la santidad del Señor, para hacerlos entrar en el pecado y en la perdición y hacerse partícipe así de la ira de Dios. Los puntos fundamentales entonces de esta historia, visto a través de la lente de la interpretación dada por el apóstol Pablo, son los siguientes. En primer lugar, Dios hizo del primer hombre el representante de toda su posteridad. Esto es importante. Dios hizo del primer hombre, o sea, de Adán, el representante de toda la posteridad, y de igual manera que hizo de Jesucristo el representante de todos los escogidos para salvación. O sea que federalmente pudiéramos decir que Adán es nuestro representante como humano y Cristo es nuestro representante en la redención. Esto no es una inventiva humana, es algo que está revelado en la Biblia, en el libro de los Romanos, capítulo 5, en el versículos del 15 al 19. Vamos a leerlo. Dice, pero el don no fue como la transgresión. O sea, el don de la salvación, de la fe, de la gracia de Dios, no ocurre como la transgresión. Adán peca y en él pecó toda la humanidad. Cristo muere y en él no son salvos toda la humanidad, sino solamente los que creen. O sea que hay una diferencia bien marcada. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente, dice Romano, el juicio vino a causa de un solo pecado, y escuche esto, el juicio vino, o sea que el juicio ya está presente, a causa de un solo pecado para condenación, o sea, el juicio de Dios es condenación para los que están en pecado. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, estamos hablando de Adán, por el pecado de Adán reina la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y escucha esto, a causa de que Adán peca, la condenación viene a todos los hombres, entonces todos los hombres son pecadores, todos los hombres están condenados. Continúa diciendo, a todos los hombres, continúa diciendo aquí Pablo, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Y este no es el único texto que habla de esto. Vamos a hacer una comparación con otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, si usted va al libro de los Romanos, en el capítulo 8, en esta ocasión, pero los versos 29 al 30, que es un pasaje muy conocido por todos nosotros, podemos escuchar lo siguiente. Porque a los que antes conoció, y aquí conocer significa preordenar, o sea, a los que antes preordenó, a los que antes escogió, señaló, también los predestinó, o sea, les trazó un destino futuro.
¿En qué consiste esto? Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, de su Hijo. O sea que los que Dios selecciona, les traza el futuro que tiene que ver con ser hechos a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y hablando de estos elegidos y predestinados, dice Pablo, y a los que predestinó, a estos llama. ¿Llama a qué? Bueno, pues a salvación. Y a estos a los que llamó, dice él, también justificó, o sea, los declaró inocentes, los declaró sin culpa del pecado que pesaba sobre ellos y por ende los liberó de la muerte y de la condenación y del juicio. Por eso dice, todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Y dice, a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, vayamos ahora al capítulo 9 de Romanos, versículos 22 al 26. Y ahí leemos lo siguiente. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia, escucha esto, los vasos de ira, o sea que hay vasos de ira preparados para destrucción. Hay vasos de ira que son preparados para destrucción. La pregunta es, ¿quién los preparó? ¿Quién hizo estos vasos de ira? Bueno, respóndalo usted por la Biblia. Y dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Este es a nosotros. ¿Quién es este nosotros? Los creyentes. No solo de los judíos, dice Pablo, sino también de los gentiles. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y en ambos casos, tanto en el texto que leímos hace un rato como en este, el representante involucraría también a aquellos que representaba en los futuros de su acto personal, fuera bueno o fuera malo, de la misma forma que el líder de una nación involucra a su pueblo en las consecuencias de sus actos cuando declara la guerra, por solo poner un ejemplo. Esta disposición escogida por Dios, mediante la cual Adán decidiría el destino de su descendiente, ha sido llamado el pacto de las obras. Aunque esta expresión no es bíblica, sí es una verdad que está en la Biblia. La segunda cosa que vemos nosotros es que Dios puso el primer hombre en un estado de felicidad y prometió continuarlo para él y para su posteridad después de él, si este hombre mostraba fidelidad a través de una trayectoria de obediencia positiva y perfecta y concretamente el privarse de comer de un árbol descrito como el árbol de la ciencia del bien y del mal. En otras palabras, cuando Dios creó al hombre, lo iba a poner en un estado de perfección o santidad, pudiéramos decir así, pero con la condición de que tenía que ser obediente. Y da la impresión de que el árbol tenía este nombre porque lo que estaba en cuestión era si Adán iba a dejar que Dios le dijera lo que era bueno o malo para él, o si trataría de decidirlo por sí mismo, sin tener en cuenta lo que había dicho Dios. De hecho, el comer de este árbol, Adán estaría declarando que él podía saber, que él podía decidir qué era bueno y qué era malo para él, sin consultar para nada a Dios. Y ahí es donde está el fallo de Adán, ahí es donde está su error, porque la voluntad de Dios está por encima de la nuestra, el consejo de Dios está por encima del nuestro. Y en todo tiempo, cuando vamos a la Biblia, descubrimos que el hombre siempre fue creado. El hombre fue creado para ser dependiente de Dios y no para actuar independiente de Dios. Cuando vamos al relato de Génesis 3, descubrimos que Adán, impulsado por Eva, que a su vez había sido impulsado por la serpiente, conduce al hombre a la desobediencia, a violar los mandamientos divinos, lo cual trae el pecado y la muerte como consecuencia y el juicio y la condenación.
Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 3, él dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y note cómo el apóstol Pablo está interpretando Génesis 3 y le está dando una aplicación práctica a los creyentes en el tiempo moderno, en el tiempo histórico en el que él está hablando. Posteriormente, cuando vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 9, nosotros leemos: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y nota lo que dice: el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, Satanás indujo a Eva al pecado, a la maldad, y ésta libre y voluntariamente cayó y arrastró a Adán. Todo esto es un desafío a la persona de Dios. Tanto Satanás como Adán y Eva desafiaron a Dios. Desafió a Dios al comer de este fruto prohibido, porque Dios le había dicho: no lo comas, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y el hombre estaba advertido. O sea que Dios había mostrado hasta misericordia al revelarle al hombre el por qué no debía comer de este árbol, y aún así se atreven a desafiar a Dios, de la misma manera que Dios hoy nos da sus mandamientos y nosotros nos atrevemos deliberadamente a desafiarle. Las consecuencias fueron, en primer lugar, que la forma de pensar contra Dios y a favor del propio engrandecimiento expresada en el pecado de Adán se convirtió en parte de su ser y de la naturaleza moral que le transfirió a todos sus descendientes. O sea que el pecado se hizo parte de su vida, y no solo parte de la de él, sino que se lo hereda a toda la raza humana. Resultados de todo esto lo encontramos en Génesis capítulo 6, verso 5. ¿Cuál fue el resultado de un mundo sin Dios, sin temor a Dios, sin decisión de obedecer, sin ley? Génesis 6, versículo 5, tiene esta respuesta cuando dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio, escucha esto, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. O sea que a causa del pecado ahora el hombre no busca a Dios. El hombre no quiere buscar a Dios. De hecho, está incapacitado para buscar a Dios. Por eso nos dice otro texto de la Biblia: no hay justo ni aun uno, no hay bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entiende, porque el hombre, a causa del pecado, sin la intervención divina, lo único que sabe hacer es pecar y solo pecar. Por eso yo soy de los que creo que el hombre perdió esa sabiduría que ya tenía por sí mismo dada por Dios. El hombre perdió ese libre albedrío. La gente hoy en día habla mucho de libre albedrío. Yo soy libre de decidir lo bueno y lo malo, pero lo cierto es que a causa del pecado que está en el hombre nunca decide hacer lo bueno. El hombre solo elige pecar y solo pecar. La libertad del hombre fue dañada. El hombre, cuando pecó, no conoció ninguna libertad del bien y del mal. Al contrario, se hundió. Lo que hizo fue dañarse. Cuando vamos al libro de los Romanos, en el capítulo 3, versículos del 9 al 20, Pablo hace aquí una exposición magistral de todas estas cuestiones. Y me interesa mucho que vayamos a la Biblia y solo a la Biblia. Creo que ella es suficiente para todo tipo de enseñanza. Dice ahí, y note cómo Pablo usa preguntas. Romanos 3, versículos del 9 al 20. Libro de los Romanos, capítulo 3, versículos 19 al 20. Pablo dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. Y va a citar el Salmo 14, y probablemente está teniendo en mente todas las verdades que con respecto a la caída revelada en Génesis 3. Dice: no hay justo, y esto es una primera verdad, justo sobre la tierra no hay nadie. ¿Por qué? Porque todos son pecadores. No hay ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y esto es interesante, el hombre no entiende,
El hombre no busca a Dios. Y después dice, todos se desviaron, todos los hombres están desviados, aún se hicieron inútiles, o sea, están incapacitados, están inutilizados para entender, buscar y optar por Dios. No hay quien haga lo bueno, o sea, ningún ser humano hace obras buenas. No hay ni siquiera uno, dice el apóstol Pablo. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué es un sepulcro? Lo que contiene muerte. ¿Qué expide un sepulcro con un muerto adentro? Mal olor, podredumbre, corrupción. El hombre está corrupto, está incapacitado para buscar a Dios, está incapacitado a causa del pecado, porque está muerto, no puede actuar, no puede reaccionar, no puede hacer absolutamente nada. Y después dice, con su lengua engaña. Y ahora va a hablar de las cosas que hace el hombre a causa del pecado. Engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Si usted se lee todo el libro de Génesis, desde Adán y Eva expulsados desde el Edén hasta que Dios da la ley de Moisés, va a ver todo esto en la historia de la Biblia. Y Pablo continúa diciendo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, escucha esto, dice la Biblia, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En segundo lugar, Adán y Eva se encontraron dominados por una sensación de suciedad y de culpa que los hizo sentir avergonzados, que los hizo sentir temerosos, que les hizo tener miedo de Dios. Y con mucha razón, porque Dios no es ningún juego, Dios es un Dios terrible. En tercer lugar, recibieron una maldición según la cual debían esperar el dolor y la muerte. Fueron expulsados del Edén. No obstante, al mismo tiempo Dios comenzó a mostrarles su misericordia salvadora y les hizo vestidos de pieles para cubrir su desnudez. Y se dice que este fue el primer sacrificio que hay en la Biblia para cubrir la vergüenza del hombre. Y aquí hay un dato interesante. El hombre intenta por primera vez redimirse, cubrirse a sí mismo. Y vemos que Adán y Eva cosen hojas de higuera. Este es el primer intento del hombre de querer cubrir su vergüenza por cuenta propia y vemos que su acción es inútil. En cambio, la expiación, el sacrificio que tiene que hacer Dios al sacrificar un animal y cubrir su desnudez es algo mucho más eficaz. Y es precisamente esto lo que va apuntando al Cristo que viene y que se entrega para cubrir la vergüenza de los hombres. Y vemos aquí que además de cubrir su desnudez, Dios le promete a esta pareja que la simiente de la mujer, estoy citando Génesis 3:15, aplastaría a Satanás en la cabeza. Y está hablando del Mesías, o sea, de Jesús. Aunque el Génesis haga este relato con un estilo algo figurado, nos pide que lo leamos como historia. Y en el Génesis se relaciona a Adán con los patriarcas y con ellos al resto de la humanidad por medio de las genealogías, que lo que se convierte en una parte tan real de la historia en cuanto a tiempo, espacio, como Abraham, Isaac, Jacob, etc. Y todos los personajes principales del libro después de Adán, con la excepción de José, aparecen como pecadores de una u otra forma, necesitados de un Salvador. Dice 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todo ser humano, por muy santo que sea, necesita un Salvador. Y este único Salvador es Cristo. Se puede afirmar con toda justicia que la narración de la caída nos proporciona la única explicación convincente que ha visto el mundo sobre la perversidad de la naturaleza humana. Alguien decía que la doctrina del pecado original parece una ofensa a la razón, pero una vez aceptada,
le da una lógica total a la triste situación de los seres humanos. Y quien dijo esto tenía mucha razón. Y lo mismo se debería decir de la propia narración sobre la caída. Concluyendo, todo hombre es pecador, todo hombre está condenado a muerte, todo hombre está bajo el juicio de Dios, entonces el hombre necesita un Salvador. La semana próxima vamos a continuar con este tema acerca de la doctrina de la redención. Así que le invito a que el miércoles usted se una a nosotros para participar de este estudio. Vamos a dejarlo aquí, nos quedamos aquí. El hombre es pecador, está bajo la ira de Dios, está perdido y a menos que Dios decida salvar, el hombre está inutilizado para salvarse. El Señor les bendiga y quiera Dios que estos estudios puedan ser de mucha bendición a su vida. Bendiciones.